Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Adriana Narváez. Adriana, bienvenida a Entrevidas. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Mucho gusto Un gusto de enorme, ¿eh? estar Vamos a acá. estar hablando de tu novela, flamante novela, Las dos piedras, la muestro acá, publicada por Sí, la gente querida y amiga de Dualidad. La verdad que sí, es bellísima, ¿no? La edición y también hermosa, hermosísima. excelente, ¿no? Excelente el trabajo de la Sí, editorial. Adri, bueno, para arrancar un poquito a hablar de esta novela, contame, bueno, ¿cuál fue la imagen disparadora que dio a esta historia, ¿no? De la protagonista Mecha. sí. Vos sabés que la historia, me encanta hablar de mi novela, así que podemos hablar un montón de tiempo, pero lo vamos a tratar de acotar. Pero la historia en realidad no empieza con Mecha, empieza con María en un taller de escritura donde yo estaba escribiendo en un grupo, ¿viste? De taller de escritura, entre líneas, se llama el taller. Y resulta que un disparador fue escribir sobre un conflicto, un personaje, y yo elijo a María. María María es un es, bueno, personaje, su personaje, la verdad que es un maravilloso. personaje, claro, que está muy ligado a la vida de Mecha, el personaje protagonista de la novela, y es un personaje que me ha acompañado en cuentos que yo escribía, ¿sí? Entonces, en determinados cuentos aparecía María, siempre, siempre alguna línea tenía que ver con el cuento anterior, siempre algo había ahí que me ligaba amorosamente a este personaje que de hecho existe y es el único personaje real de la historia. Es decir, es una persona, era una persona real. Entonces empieza por ahí la historia como un cuento, ¿sí? En el taller se va desarrollando y me doy cuenta de que no quiero contar la historia de María, sino que quiero contar otra historia que tiene que ver con violencia, con humillaciones, bueno, con una serie de temáticas que voy desarrollando después en la novela, ¿no? Y entonces aparece María como un personaje guía, un personaje tipo Virgilio de la... Y para que todavía no leyó la novela, igual algo podemos contar sin spoilear. Sí, En un claro, momento, esto de la guía que viene a ser María, que es un sí, personaje también muy pintoresco, en un sí. momento cuando la encuentran en un estado medio calamitoso, ¿no? Calamitoso, A esta guía, absolutamente. Sí, digamos. sí, sí. Bueno, podemos hacer así como un paneo o dar una introducción de lo que es la novela para que se entienda quién es Mecha y quién es María. Mecha es el personaje principal de esta historia que no es expulsada, sino que se va voluntariamente del pueblo en donde vive, Santa María de Oro. Pero hay algo eh, interesante que decís, ¿no? Que se va a sí, raíz de algo que hace ella, pero después de una exacto. humillación, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con la humillación, es decir, hay dos cuestiones muy interesantes ahí para tratar, que es el por qué se va por un acto de violencia, pero no solamente por haberlo sufrido, sino por haberlo cometido. Exactamente. Entonces, eso es lo que traza una línea en el recorrido que ella va a hacer. Decimos siempre, bueno, es una novela de iniciación, porque en realidad está arrancando la vida de una chica que tiene 16 años apenas y que se larga la vida porque se tiene que ir del lugar de su pueblo y se encuentra con María. Hay como un aprendizaje, como para que uno diga, bueno, sí, es una novela de iniciación, ¿sí? Pero Sí. es un aprendizaje en el que vuelve con una búsqueda y mezclando y además de ser, Te trabó un poquito, a ver. Te quedó la imagen congelada. Hola, hola. A ver. Sí, sí. era ella, Ahí, a ver. también. Ahora sí. Se trabó un poco, Quedaste congelada en un momento. Así, sí, quedé Sí, congelada. Bueno, sí, por ahí entonces cuento un poquito de nuevo ahí. sí. Entonces digo, decía yo que así como es una novela de iniciación, también es una novela que trata en la cuestión de identidad, ¿no? Es como una Exacto. búsqueda de identidad. Entonces se va Mecha de su pueblo
y se encuentra con este personaje del que estábamos hablando, que es María, ¿sí? Que es el personaje con el que arranca originariamente esta historia y que después se va desvirtuando y se va yendo para otro lado. Deja de ser cuento, empieza a ser novela y bueno, y abre su camino, ¿no? A mí está bueno decirle a la gente que, bueno, que ella trabaja al principio en una estancia rural y que ella Sí, vive con su mamá Carmen y su tío, ¿no? sí, y su Carlos. tío Carlos, Está bueno también exacto. como para hay Sí, muchos sí, personajes sí, muy, muy pintorescos, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, y que Bueno, después, hay digamos, el otros. camino es como el camino de ir a la ciudad después, ¿no? Exacto. En el camino, bueno, antes de ir a la ciudad es como que van realizando sus aprendizajes, es como que María la va preparando, pero como vos decías, ella cuando llega al rancho donde vive María, se encuentra con una situación bastante brava, que es una piba de 16 años que se encuentre con una mujer que está como borracha, Sucio, todo sucio. tendida, ella hasta piensa que está muerta, bueno, eh, es un, es una situación bastante difícil para ella, pero logra superarla, se queda con María y María decide llevarla a la ciudad. Y en esa ida de llevarla a la ciudad, lo que se encuentra es con que María tiene pensado un destino para ella, como para salir del lugar en donde está y bueno, y crecer más aún, y se encuentra con otros dos personajes que son muy lindos en la novela, que bueno, muy lindos para mí y la gente que lee la novela siempre me habla de ellas, se llaman Las Flores, o se las reconoce en la novela como Las Flores. Y muy bueno, esos Eh, dos personajes son muy, muy lindos, ¿no? De hecho, bueno, María la lleva a Mecha para que sí. sea empleada doméstica, ¿no? De estas dos chicas. Exacto, sí, sí, pero ¿qué hacen las flores? La instruyen. Entonces es como que hay una doble función de, es muy protectora, son muy protectoras las flores en sí, entonces, y como están en el medio editorial, entonces la hacen también intervenir, crece en ese medio editorial, además de en la casa, conoce la ciudad, se fascina, Y y bueno, pasa de hecho en un años. momento, al final de un capítulo, haces como bueno, el personaje, el narrador, hace un comentario, ¿no? Este de, bueno, María se puede ir tranquila por lo que dicen estas chicas, ¿no? Como que la van a cuidar. Sí. Claro, claro, la van a cuidar. Y María, aparte, tiene a José, que, bueno, José le dice que es el que la lleva en su carro hasta la ciudad y le dice, bueno, como que la tranquiliza, la acompaña, como para que, bueno, dejó a Mecha, pero en buenas manos, entonces la sigue acompañando cuando vuelve a su rancho y a sus quehaceres, ¿no? Porque era eso, ¿no? Adri, me encanta la cara que pones de pasión, ¿no? Hablando de la novela, eso habla de lo mucho que la querés. La verdad que la Sí. recomiendo mucho, la vuelvo a mostrar para que se va enganchando ahora, la que se va enganchando. Las dos piedras la consiguen con Dualidad, que la verdad Caro y ahí sus coequippers son Son impecables. genios totales. Eh, eh, Adri, ¿en qué momento sentiste que habías encontrado la historia? Viste que bueno, esto que decís también, ¿no? Al principio, o sea, Sí, al principio era otro, por ahí el sí, que lee nada más y por ahí no escribe, no sabe todas las vueltas, o por ahí los puede suponer, pero todas las vueltas que da un texto, ¿no? En este caso, sí, modificar, sí. que cambie. Pero ¿en qué momento dijiste, bueno, acá está la historia? Sí, cuando en realidad me pasó cuando pensé en actos de violencia y cómo quería mostrarlos yo, de qué manera los quería mostrar. La historia en realidad está ubicada en los años 40. Y entonces yo decía, bueno, hombres y mujeres de los años 40, si ves la novela, yo trato de hacer una investigación histórica porque obviamente yo no los vivía a los años 40 y no tenía que reflejar solo los 40, sino que me tenía que ir para atrás para que estos personajes, para poder armar a los personajes, ¿no? Crear a cada personaje con sus costumbres y todo eso. Entonces, eh, lo que hice fue meterme de lleno en las historias y me di cuenta de que hombres y mujeres que eran de mi familia eh, tenían ciertos rasgos en común. Entonces yo no podía decir, por ejemplo, la violencia pasaba por mano de los hombres hacia las mujeres
o vi un montón de situaciones. Cuando miraba para atrás, ¿no? En la historia de mi familia, vi muchos hombres buenos y vi muchos hombres silenciados. Entonces me dio por ese lado la historia. Se me empezó a colar esa imagen como, y bueno, sí, había de todo en esa época como hay en esta. Sí. Y no quise castigar a los hombres, sino que vi muchos hombres silenciados por el secreto familiar de las mujeres. Y eso me atrapó bastante y fui por todos esos lados, ¿no? Fui transitando de a poco el hecho de contar cómo eran esos hombres silenciados, cómo eran las mujeres que maltrataban también, no a los hombres específicamente, sino a otros grupos de mujeres que no pensaban igual, no eran como ellas. eh, y bueno, las que tenían más poder, las que no tenían tanto poder ni nada, sino que simplemente al pensar diferente había que denigrar, había que apedrear, ¿no? Y esa es la idea de toda la novela. Entonces, por eso Y ahí los también personajes, surgen las dos piedras. sí, ahí surgen las dos piedras, como la dualidad, ¿no? Esta Claro. fíjate qué loco que El cuando título de conozco la dualidad está editorial ese también, claro. concepto. Sí, sí. Y está el concepto de la piedra que ayuda y la piedra que castiga. Y entonces, buscando, no sé cómo, se me cruza también en el medio una leyenda. Yo quería involucrar el origen de María, que me lo inventé porque María no sé ni de dónde venía, es un personaje real, pero no conocía yo el origen. Entonces, ahí también se mezcla la historia de una leyenda huarpe, que es muy importante para Mendoza. Una de mis primas me decía, en un momento en que yo construía la novela y fui a Mendoza y saqué fotos, ¿no? Me decía ahí, me dice, los huarpes son muy importantes para Mendoza. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, hicieron todo lo que tiene que ver con el riego, me dice, entonces los podés involucrar perfectamente en tu novela. Increíble. ¿Y hiciste algún trabajo de investigación? Sí, sí, y tuve que hacer, sí, varios. Por ejemplo, lo más loco fue investigar la moda, que yo no tenía ni idea, y la tuve que buscar porque me interesó ver cómo se podían vestir las flores, Claro. los dos personajes de las flores. Entonces me fijé, bueno, y ahí me mandé también una investigación sobre las prendas que se usaban por el tema de la Segunda Guerra Mundial y lo que había llegado a la Argentina y cómo se podían vestir, y bueno, ¿Sabes esas, que esas cosas. cuando terminé de leer la novela, que la verdad que lo vuelvo a decir, me gustó mucho, la vi también muy cinematográfica. ¿La pensaste en algún Sí, momento? ¿Te la sí, imaginaste? muchos me decían eso. Me dice, ay, Sí, ¿qué? Veo una sí, película cuando veo tu novela, cuando leo tu novela. Y yo decía, sí, porque hasta tiene como el recorrido. Yo soy mendocina, entonces todo lo que yo podía ir agregando lo agregaba, ¿no? Pensaba en las casas, construía las casas con mi imaginación y yo decía, bueno, de todos modos, viste que uno cuando no construye tanto, sino que lo que hace es que recuerda y le mete todos los ingredientes posibles le a sumás un lo que poquito de recuerda. ficción, los condimentos, ¿no? Todos los condimentos. Entonces, y a mí me pasaba eso también. La veía que iba a caballo a Mecha, la veía a María en el carro, iba viendo todos los movimientos y se me hacía muy cinematográfica también. Sí, Ah, sí, la verdad que sí. lo vi así. ¿Y cómo se dio la posibilidad de publicar con Dualidad? ¿Cómo surge? Bueno, yo buscaba la novela, ponele arranca en el 2021, si no me equivoco, si no estoy diciendo mal, sí, del 2021. La termino en el 2022 y empiezo a pensar en que tenía que hacerla leer para ver si valía la pena. Entonces sí, empiezo con, viste que tenés esto de los lectores cero, que no son o tus allegados, y bueno, entonces empiezo a darla y a darla a conocer un poquito, y bueno, me alientan. La verdad que la gente fue muy, muy gentil
y me empujó bastante para que siguiera adelante. Sí, 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 mostrala, mostrala, busca, busca. Y llegué a través de otra amiga mía, Carolina Tosi. Me dicen, ¿y por qué no te fijas ahí en Dualidad, que trabaja, que Carolina y Gabriel? Y yo no la conozco, no la conozco. Bueno, ahí empecé, ahí indagué y dije, bueno, a ver, y ahí caí en, No, muy bueno, muy bueno. El en trabajo editorial Dualidad. es impecable, el trabajo de Dualidad. Recomiendo Sí, mucho el catálogo también, ¿no? es Adri, precioso. Sí, para sí. finalizar, ¿puede ser que leas un fragmento? Sí, claro, claro. Mientras lo Eh, buscas, le cuento a la gente nuevamente, Las dos piedras, Adriana Narváez, pueden conseguirlo ahí con Dualidad en las redes y en muchas librerías. sí, pronto haremos haremos presentaciones que estamos ahora gestionando para ir a Mendoza y hacer una presentación en Mendoza. Uy, qué Estamos viendo lindo. de ir a la ciudad digamos, al departamento de Rivadavia y a la ciudad de Mendoza. El departamento de Rivadavia es donde queda este pueblo que se llama Santa María de Oro, que es donde arranca la historia. Y Qué entonces, lindo, ¿no? bueno, Qué bueno sería re poder. lindo poder ir y bueno, sí, nos están ahora dando probabilidades de fechas y todo como para hacerlo. Así que bueno, No, no, vamos genial, a estaría buenísimo. intentarlo. Sí, sí, divino, divino. Un sueño, te Bueno, digo. ojalá que se dé pronto. Sí, sí. Así que bueno, puedo, en todo caso, puedo leer 12 fragmentos que se Dale, relacionan bastante y perfecto. que por supuesto que empiezo por el principio, porque es de la mejor forma Te voy a seguir que, con el que texto. claro. Y dice así, hacía 2 horas y media que Mecha había quedado tendida en el suelo y sola. Ya estaba anocheciendo, pero la luz de la luna que se filtraba a través de las hojas de parra retrataba su cuerpo golpeado y con el viento se enfocaba en sus ojos. Esas señales, como las de una linterna en la oscuridad, lograron despertarla. Recordó la mirada triste de su madre, esa que no comprendía. Rasguñó la tierra hasta que un montoncito se acumuló en su palma y lo apretó con rabia. Con el antebrazo derecho se impulsó dolorosamente hacia arriba para despegar su cara embarrada del charco de lágrimas, saliva y sangre. Se habían acabado los gritos histéricos y los insultos desalmados que había soportado durante una apedreada iracunda e incomprensible. Logró incorporarse a medias para quitarse las piedras que le dolían en el pecho y en el vientre. Cuando pudo desatarse el delantal, lo cortó en tiras y se vendó el tobillo para intentar caminar. Lo veía violáceo e hinchado. Mareada y encorvada, llegó a la vivienda de los caseros, a unos cuantos metros de la casa principal de don Francisco Rodríguez, el dueño de la hacienda. Muy bueno. Esa se ligaría muy bien porque ese es un momento bastante álgido en la vida de Mecha, porque es el comienzo o el disparador, El ¿no? disparador, claro. Que tiene la novela. Pero bueno, ella habla de Carmen y Carmen es la madre. ¿Y por qué Carmen tendría los ojos tristes que ella notaba, ¿no? Entonces se me ocurrió seleccionar esta parte, ¿no? Que dice en la página 54, dice, Carmen había quedado viuda muy joven. Sentía que la familia de Alejo la culpaba, que la señalaban en el pueblo entero por no hacer feliz a su marido y que finalmente ese nunca había sido su hogar. Conocía los rumores y solo le faltaba tener el coraje de afirmarlos, pero no podía. Nunca había podido decir nada, salvo llorar por lo que no había sido capaz de ser. Tenía que irse de un momento a otro, aunque esa mudanza implicara volver a la casa de los padres con su hermano Carlos. La decisión se apresuró una tarde en que las hermanas de Alejo fueron a visitar a Carmen. No repararon en la mirada de Mecha, que era apenas una niña, cuando el odio planeó sus pasos. De todos modos,
también enterrarían sus acciones como habían tenido que enterrar a su hermano. La niña crecería y nadie hablaría de eso. Entonces lo olvidaría. Y si lo recordaba, mala suerte. Por eso, sin apuro, llamaron a Carmen desde la puerta del frente de la casa hasta que se asomó tímidamente al umbral y pisó con desconfianza la galería, al tiempo que la saludaba. Pero las muchachas no pretendían ser hipócritas con sus gestos amables y le pidieron que se acercara más. Mientras se balanceaban con impaciencia, Carmen sospechó que algo andaba mal, pero quiso darles un voto de confianza y salió de la galería. Fue el momento indicado que eligieron las hermanas de Alejo para apedrearla, hasta que quedó tirada en el suelo. Los gritos se ahogaban entre las malezas y se confundían con el llanto apagado de quien creía que tenía merecida esta terrible golpiza. Nadie se asomó de las casas vecinas. La siesta era cómplice. Mecha, desde la ventana, abrazaba a su muñeca para protegerla mientras el lamento de su madre se le colaba como el miedo. Terrible, terrible. Muy, muy bueno el texto. La verdad que, bueno, lo recomiendo mucho. Adriana, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta Bueno, charla. gracias a vos, Mauro, y bueno, nos estamos viendo, hablando y comunicando. Seguramente. Te mando un abrazo grande. Chau, Bueno, chau. igualmente, gracias, Mauro, Chau, chao. gracias.